Hola, somos Eli Turo y Andrés. y estamos en el podcast Design Ops Talks, hablando de sistemas de diseño y Design Ops. Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva temporada de nuestro podcast Design Ops Talks del 2025. Hoy tenemos el placer y la suerte de poder contar con una invitada muy especial que además nos visita por segunda vez. La anterior temporada fue en remoto y esta temporada nos hemos podido ver las piernas, como nos gusta decir a nosotros, en nuestras oficinas de AD Vintage Paint. Ella es Marta Conde, Senior Design Systems en SoSafe, que es una empresa de ciberseguridad alemana. Además, imparte también formaciones de tokens para empresas y es profesora del curso de Design Systems en The Hero Club. Ella ha aprendido todo o casi todo lo que sabe de forma autodidacta y además es por ello que se dedica a crear contenido en redes. Principalmente la vas a encontrar en LinkedIn o Instagram o alguno de los recursos que comparte en Figma Community. Hoy vamos a hablar junto a Andrés Lucas, que es nuestro ingeniero en sistemas de diseño, de accesibilidad. Accesibilidad que va a ser un tema muy candente durante este 2025, ya que empieza la cuenta atrás, el 28 de junio del 2025 empieza la nueva ley. Hablaremos de accesibilidad, pero hablaremos de accesibilidad con foco a los Design Systems. En esta conversación a tres, Marta nos comparte un montón de recursos y tips de todo el conocimiento que ella tiene y hablaremos de cómo prepararnos de cara a una posible auditoría de nuestros componentes en el caso de que ya tengamos un sistema de diseño y necesitemos auditarlos, cómo podemos hacer ese plan de ejecución, cómo podemos documentarlos o diferentes puntos a los que nos podamos enfrentar con este reto que nos viene este año. Así que esperamos que os sea de utilidad. Es un placer volver a tener a Marta junto a nosotros y además, como os decía, presencialmente. Esperamos que lo disfrutéis tanto como nosotros y os sea de utilidad. Recordad seguir a Marta, seguidnos a nosotros también y activad la campanita para no perderos ninguno de los episodios que vayamos lanzando esta nueva temporada. Hasta la próxima. ¡Qué bueno! Eso toma falsa, ¿eh? Sí, ha salido a la vez. Hoy tenemos súper invitada especial. No es la primera vez que nos visita a nuestro podcast, es la segunda vez, pero esta vez nos vemos las piernas, como nos gusta decir. Y bueno, para que no te conozcas, si quieres presentarte. Me represento otra vez. Soy Marta, actualmente ya no estoy trabajando en Celulis, como la última vez que estuvimos hablando. Trabajo en SoSafe, que es una empresa de ciberseguridad, que empezó justo la semana que viene, ha sido un final de año ahí apocalipsis. Y también trabajo como Design System, profesora en The Hero Club. Súper. Así como presentarme al final en lo que estamos haciendo, pero bueno. Luego dejaremos en los enlaces para quien quiera apuntarse al curso de Marta, que lo tenga ahí cerquita y todos los enlaces para poder seguir a Marta, que yo la sigo por Instagram, por LinkedIn y todos, para que quien no la siga, que la siga también. Has estado 3 añitos en Celonis, ¿no? 3 años. O sea, yo creo que ha sido la empresa en la que siempre digo que hay como un antes y un después en una empresa. Y creo que Celonis ha sido como mi antes y después. Crecimiento, porque al final entré cuando no había nada, o sea, cuando había que crear el sistema desde cero. Y ahora también estábamos como en el proceso de todo el tema de accesibilidad, de volverlo a crear otra vez, no, crearlo desde cero también, porque no había absolutamente nada. Y estábamos en este proceso que creo que al final todo el mundo está en las mismas de decir, bueno, pues hay que cambiarlo todo porque nos viene una multa el año que viene, como no esté todo bien, van a rodar cabezas. Sí, estamos en ese proceso. Al final siempre es algo que se ha ido dejando como para después y por suerte ahora van a venir unas leyes que van a obligar a que se haga y nosotros también estamos inmersos en poder auditar todos los componentes del sistema de diseño, en ver qué tipo de documentación falta, en qué componentes se tienen que refactorizar. Pero cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia? Pues ahora mismo, justo, o sea, estos como últimos 6 meses ha sido como muy focus de hay que cambiarlo todo y todo tiene que ser accesible y corriendo. Entonces no teníamos un perfil, antes sí que lo teníamos como hace 2 años, que era de accesibilidad, pero bueno, pues lo quitaron al final, entonces ese peso ha recaído al final en el Design System. Entonces, ¿qué pasa? Que no tenemos especialistas realmente que estén pues documentados, que digas, oye, me dedico 100% a esto. Entonces, hemos tenido que al final autoformarnos para poder intentar llevar a cabo todo el tema de accesibilidad.
Entonces, nos estamos encontrando en que ahora lo que están demandando más es que X elementos de Design System, por ejemplo, los checkboards, los switches, todo tenía que estar completamente accesible porque eran los componentes que más estaban utilizando en el Design System. Entonces, mirábamos los tamaños, si pasaban, los colores, y luego como el segundo tema ha sido más el tema de color. O sea, por ejemplo, nuestros inputs, todo el tema de los bordes, pues no eran accesibles, no solamente por el tema de bordes, sino que al no tener pues un placeholder, el color que tenía el borde tenía que cumplir ciertos requisitos. Entonces, al final hemos priorizado todos aquellos elementos que eran los más consumidos en el Design System, al final, pues los formularios. Entonces, hemos intentado partir de esa base, lo que más se utiliza, adaptar tanto tamaños como colores, y poco a poco ir priorizando otros temas. Pero muchas de las cosas que pasan es como vamos a meternos en el tema de accesibilidad. ¿Por dónde empezamos? Hemos empezado un poco la casa por el tejado. O sea, ahora que, por ejemplo, me voy a cambiar a otra empresa, una de las cosas que sí que quiero empezar a hacer es en qué queremos enfocarnos en el tema de accesibilidad. O sea, cuál es nuestro foco principal. Porque hay gente que te dice, no, pues personas que no pueden ver. Ah, vale, pues tabulador. No, a ver, escúchame, hay muchos rangos de discapacidad visual, en qué nos vamos a centrar, en qué no. Es más importante que, por ejemplo, podamos navegar con el tabulador, o es más importante que todos los usuarios que a lo mejor son pues, de edad más superior puedan darle al control más y puedan ampliar el texto y ver dónde se rompe y ver dónde no. O sea, hay que priorizar en qué elemento de accesibilidad queremos centrarnos. Y a partir de ahí, pues empezar a desglosarlo en pequeñas tareas y empezar a focalizar. Pero no puedes coger y decir, bueno, pues vamos a empezar por colores, tamaños, un componente. Es como, no, vamos a priorizar en qué nos queremos centrar, intentar recoger lo que más se va a consumir y luego pues desglosarlo en pequeños trocitos. Yo, por ejemplo, tengo un amigo mío que hace 2 años le da un glaucoma en el ojo, entonces ha perdido pues, la visibilidad en ambos. Tiene un 10% en un ojo de visibilidad y 10% en el otro, perdón. Entonces, su visión es como túnel. Y me dice, Marta, a mí lo que más difícil se me hace al consumir una página web es básicamente que todas las etiquetas, o sea, de todos los elementos no están bien etiquetados. O sea, todo el tema de áreas levels no existen. Tú te vas a cualquier página y de repente haces hover con el ratón y me dice, te empieza a decir una cosa que no toca y no puedo navegar bien. Me dice, centran muchas veces en que una página, pues, activarle el sonido, que de repente te cambien los colores, o a veces te ponen como las 3 cosas a la vez y tú dices, vale, pues yo a lo mejor veo un poco más, no quiero escuchar, quiero simplemente que me cambien los colores. Entonces, no está todo tan ajustado ni tan como customizado para cada usuario. O sea, como que todo el mundo nos mete en una pelota de discapacidad visual, ala, pum, ya está, no ven, pues vamos a poner que todo se escuche, tal, no. Hay que estructurar todo, hay que mirar el código que sea limpio, hay que tener una cierta arquitectura que muchas veces, pues eso no recae en toda la parte de diseño, también cae en desarrollo, ¿no? Que a veces pasa que es, no, tema de accesibilidad, pues el design system, bueno, te lo compres, lo tienes que ajustar y también es trabajar en equipo en ver en qué hacer. Ahondando en esto, nosotros estamos ya trabajando en accesibilidad desde hace tiempo, pero ahora es inminente. Entonces, pero estamos dando un trabajo también a marca en que el Design System sea accesible, no te augura Exacto. que el portal final sea accesible. ¿Os ha pasado? Porque tú estás trabajando sobre todo especializada en la parte de Design System. Sí. Pero ¿cómo luego esta idea la proyectas en el resto de marketplaces donde es primordial? ¿Cómo has hecho para impulsar esa idea? Ahora lo que teníamos es que hay pues el lead de cada producto, teníamos como un par de personas que están como más involucradas en el tema de accesibilidad, más involucradas personalmente, decir, oye, pues es algo que me importa, es algo que quiero llevar a cabo. Entonces sí que es verdad que de forma individual cada producto ha intentado priorizar algún tipo de área de su producto. Entonces, a lo mejor en un lado, pues se han tocado más el tema de estructura o de arquitectura, que estaba mirando mucho el tema de navegación, para que se pudiera navegar pues, correctamente al final en una página web. Y luego, en otro lado, pues estaba mirando más pues, tema de colores, más tema de pues, las áreas levels, más con desarrollo. Entonces, depende de cada producto, es verdad que ahora mismo no había como una rama que dijéramos, nos vamos a centrar en esto y vamos a ir producto por producto. Cada área está focalizándose en lo que creaba más impacto en cada uno de ellos. Pero eso no podría crear un poco de silo en cuanto... 100%. Porque sí, yo lo que me estoy encontrando es que, claro, es una montaña que dices, wow, dices, esto no se acaba, ¿no? Nosotros estábamos auditando el sistema de diseño que tenemos aquí en España y
y era como, vale, ¿por dónde empezamos? Vale, pues vamos a mirar lo que decías tú, ¿no? Vamos a mirar tamaños, ¿no? Luego miras contraste, luego navegación por teclado, ¿no? Luego el tema de los tags, ¿no? Luego al nivel de estructura eso va más para producto, pero claro, cuando tú le entregas el paquetito, es como, vale, ¿y qué hago con esto? ¿No? Desde producto tienen que tener una cultura de poder empujar tanto desde el lado de desarrollo, desde el lado de diseño, podemos empujar mucho, podemos creer mucho en esto, pero si luego te viene el típico stakeholder que no cree en la calidad ni en la accesibilidad, bueno, ahora por suerte va a haber una ley, o sea que no le va a quedar más tutía que hacerlo, pero claro, creo que una de las estrategias de una de las marcas para las que estamos auditando es precisamente involucrar a todo el producto. Yo estuve llevando unos workshops hace unos meses atrás precisamente para concienciar, ¿no?, de la importancia de la accesibilidad y venían desde PMs, diseño, ¿no?, desarrollo, y era más, no es una formación porque yo no soy una experta, he hecho un curso de Lorena Ramos, que lo recomiendo, pero claro, ahí se quedaba la cosa, ¿no? Entonces era como, sabemos que tenemos, más allá de te he hecho un inventario y todo esto está mal, es, vale, yo te doy las piezas, lo arreglo, pero luego el siguiente paso es cómo hago que la bola de nieve no se haga grande. O sea, cómo hago que enseño a los equipos, le doy recursos, toolkits. Esto también es como el design system, es decir, en qué momento del proceso creativo de producto entra el design system, en qué momento entramos nosotros para dar soporte, para revisar que todo siga una normativa. Yo creo que pasaría como lo mismo en el tema de accesibilidad. O sea, entramos al principio, entramos ya justo al final que vayan a hacer las entregas y empezamos a etiquetarlo todo, revisamos que todo esté bien estructurado, que los colores tengan todo contraste, lo hacemos ya en la última parte o directamente cuando ya esté todo implementado, pues decir, vale, pues ahora que ya está todo así, cogemos los productos que más estén utilizando o los que creamos que se consumen más y empezamos a arreglarlos. Y nos vamos con un equipo de desarrollo uno por uno a ver exactamente qué es lo que está faltando para poderlo incorporar. O sea, al final tienes estas dos vertientes. O sea, que lo nuevo, como dices tú, ya se esté creando con una buena base, pero para crear con una buena base necesitas tiempo, necesitas documentación, necesitas equipos que estén responsables o al menos una persona que esté responsable de supervisar que todo se esté implementando correctamente. O sea, al final necesitas estos dos. Y yo creo que ahora mismo no tenemos ese tiempo de decir, vamos a empezar a documentar todas las buenas prácticas, tal. O sea, ahora mismo creo que es como, pues, al final una carrera contracorriente de decir, hay que salir y hay que crear una especie de MVP de todo lo que tenemos. Es como, ¿qué nos están pidiendo? Esto, pues hay que hacer esto. Después de esto, ya miraremos cómo arreglar el resto, miraremos cómo pues, ayudar a la gente que lo pueda hacer de forma autodidacta. Pero ahora mismo hay un mínimo y hay que pasar ese mínimo. Entonces, ¿por dónde empezamos? Empezamos por colores, que a lo mejor, entre comillas, es lo más fácil cambiar los valores, está todo bien tokenizado y todo y tal. Pues empezamos por ahí. Empezamos por tipografías y tamaños. O si no nos da tiempo a tokenizar todas las tipografías que tenemos, empezamos por responsive, que al menos si alguien lo está haciendo de tamaño más grande, lo pueda consumir bien. Es intentar elegir cuál es el camino que quieres y enfocarte un poco en eso. Porque es que empezar todo de repente corriendo es como bastante complicado. Yo creo que lo más difícil ahora mismo, sobre todo la mayoría de productos, sobre todo cuando tienen tanto legacy, es la estructura. O sea, cuando no tiene una buena limpieza, tanto no solo de código, sino una buena arquitectura de todos los elementos, navegar en esa página es... Sí, nosotros nos lo estamos encontrando a nivel de estrategia estamos todavía trabajando en ello, pero a nivel de estrategia es un poco lo que tú decías, ¿no? Si yo sé que para la marca para la que estoy auditando los inputs los necesitan porque tienen un mogollón de formularios y además ese componente está consumido por las 4 marcas o 5 que tenemos aquí, voy a priorizar ese antes que otro que solamente lo está utilizando una marca y en un corner case muy concreto, ¿no? Entonces, eso es lo que... Y luego, en cuanto a la documentación, tenemos como unos básicos de patrones, de... Una checklist. Sí. Exacto. No la tenemos. Colores en nuestro caso, de cara al design system en sí, no tiene mucho sentido porque es un design system multibranding. Cada marca ha sobrescrito sus colores. Exacto. Entonces, a la hora de priorizar, dentro de nuestro core no caen los colores, pero sí que tenemos que hacer un poco de advocate de cómo facilitar la herramienta o la elección de esos colores a las marcas. Es que además se da como mucha importancia, sobre todo cuando hablas de accesibilidad al principio, pues que no tienes conocimiento de nada, dices accesibilidad, colores.
Me voy a Figma, Pero es color que es más- contrast y sí, se ha lo acabado. más Ya fácil. tengo absolutamente... Es lo más visual, Pero es lo claro, más pues fácil. lo que tenemos súper metidos en la cabeza de que es solo color. Solo Mm. color, yo cojo, cambio y ya está. Y si tú te vas, por ejemplo, si utilizas Zoom Text, que es como al final, que es un plugin que te suelen instalar, si por ejemplo has pedido visión, como es el caso de mi amigo, una de las cosas que hacen es vas a la 11 y te lo instalan, te dan la licencia y automáticamente todos los colores dentro de tu portátil cambian. Entonces, le damos como mucha importancia al tema de color cuando te puede venir un plugin y directamente cambiarlos para que sean accesibles. O sea, que es como, si realmente quieres priorizar algo, a lo mejor los colores no es lo primero que tengas que priorizar. O sea, me decía que lo primero, que todo bien etiquetado, porque esto no te lo puede hacer un plugin. Y si te Claro. lo hace y te lo sobreescribe, tiene que tener una buena estructura. Entonces, a veces tú hablas con cualquiera y te dice, no, estamos hablando con el tema de colores. Y digo, pues hijo, de colores a lo mejor déjalo para lo último. Si tienes que pensar realmente como tu usuario, y tu usuario está utilizando un plugin que los va a cambiar en 0, eso no te va a sacar del paso. Invierte el tiempo en priorizar otras cosas. En tamaños, vale, perfecto. Pues coge tú el móvil de tus padres y vete de Instagram. Vas a ver que no vas a poder ver nada. Yo cojo el de mi madre y digo, hago así, digo los botones, no le puedo dar, es que está oculto el botón. Menús digo, que quedan internos, y tal, le das y metidos. por el tamaño desborda y no puede cabe. hacer scroll. Y Exacto. Y eso para eso necesitas una buena estructura y pierden súper, o sea, casi nadie invierte en ese tiempo en eso y es lo primero que hacen a partir de, yo de hecho ya lo hago ya, yo tengo ya el 110% que dentro del móvil, o sea, el 170 dentro de la aplicación del móvil, pero ajustar esas cositas es lo que al final va a crear más impacto. Hay que priorizar. A mí me gusta, por ejemplo, mucho Stephanie Walters, que tiene una newsletter y habla mucho del tema de accesibilidad. Y justo el otro día, buscando, que me estaban pidiendo, ay, dame un recurso de cómo empezar tal. Y tiene justo el último post que ha subido, era cómo empezar con el tema de accesibilidad. Y te ponía como una especie de checklist, ¿no? de mucha gente y muchos recursos. Y me parecía genial. O sea, lo primero de todo, define tu checklist. En plan, qué es lo que tiene que tener cada elemento. Y vete por los componentes que estés más utilizando y verlos revisando uno por uno que tengan todos estos aspectos. Sí, de hecho hay ya páginas que te dan ya las checklists hechas, pero yo, por ejemplo, en el curso que doy de Design Ops, algunos me vienen a nivel de proyecto final que quieren hacer una checklist, porque han visto que nosotros tenemos una checklist y ellos también quieren una, ¿no? Y le digo, vale, muy bien, yo te puedo enseñar, te paso la que tengo, aunque no sea para accesibilidad o sea para handoff o sea para calidad, pero tienes que definirla en tu equipo, cuáles son las necesidades que necesita tu producto o tu organización, ¿no? Porque a lo mejor lo que nos viene bien en Adevinta no es lo que le viene bien a la marca X. Hay un ejemplo muy básico, es, por ejemplo, los back offices que se usan por profesionales. La prioridad de navegar por teclado sube muchísimo, porque es gente que ya lo tiene por la mano y es una herramienta que usan a diario, constantemente, de manera profesional. De forma que, ¿sabes cuando usabas el Nokia, que sabías que el menú 4.2 era directamente eso? Pues el ejemplo llevado a navegación por teclado sería eso. El usuario profesional de una herramienta back office sabe que le da 3 veces al tabulador o coman 1 y se abre un menú. Es prioritario esa sobre otras muchas features. 100%. O sea, yo, por ejemplo, te digo, cogí el ordenador de mi amigo, intenté navegar, lo exploté en menos de 2 minutos. O sea, tenía como que configurar el link y tal, digo, te voy a hacer una página, no sé qué, y lo cogí y dije, lo he explotado. O sea, de repente apareció un texto de este tamaño, todo lo que era blanco y negro apareció rosa, y digo, me cargo el ordenador y me dice, no, es que, claro, ella tiene lo que dices tú, o sea, todos los shortcuts, a lo mejor en la cabeza, todos los de Figma, en copiar, comando, tal, no sé qué. Y entonces, claro, yo cogía y digo, no, para atrás. Y digo, no, este no es el botón para atrás, es que tienes que apretarlo 3 veces y apretar, y se lo sabía absolutamente todos. Y navegar, yo como usuaria, o sea, es imposible. Entonces, hay que dejar de pensar de que tú eres el usuario al final, o sea, para nada. Porque si no, pues. Sí, ahí voy a hacer o sea, recomiendo, no sé los usuarios de Mac, no sé cómo funciona, no sé, pero le dan a Command Space, escriben, ¿cómo se dice lo de accessibility? Bueno, o si no, activan el Siri y le dicen activar, para que se active el VoiceOver. Activar VoiceOver. Y va toda la castaña. Y te vas a tu web favorita. Sí. Y procurad navegar con la voz del VoiceOver. Es un estrés. Me da igual cuál vayáis a elegir. Elegid cualquiera vuestra web favorita y tratad de utilizar el VoiceOver y que os vaya a poner el volumen al máximo. A ver si también el vecino os empieza a odiar. Es horrible. Yo cuando entré hacía lo mismo. O sea, entraba y empezaba alguien a hablar y digo, no se calla. Y empezaba a hablar y hablaba y abrías una página web y a lo mejor tenía un vídeo y automáticamente se te activaba y se le solapaba la voz que te estaba hablando. Y digo, pero ¿cómo alguien no ha pensado en que no lo actives el vídeo si alguien me está hablando o que
uno se silencia y luego se activa. O sea, son cosas que tienes que pensar como usuario y todo el tema de accesibilidad, pero era una locura y digo, me estoy poniendo negra. Digo, no, bueno, y si lo activas no en el puedo. móvil, o sea, claro, no sé, no recuerdo ahora cómo era en Android, pero en iOS es 3 veces. Sí. Entonces, si le das 2 te sale el wallet. Y recuerdo que estaba en la tienda y iba a pagar y de repente le di más veces y empezó el voiceover. Y claro, empieza eso a cascar. Y claro, la de la tienda y yo, bueno, un momento. Y claro, lo típico, te pones nerviosa, te bloqueas, no lo puedes desactivar. Y claro, luego le tienes que volver a dar 3 veces otra vez. Pero claro, no le daba las 3 y salía el wallet. Y abriendo wallet y no, por favor. Y claro. Además que está puesto por debajo. O sea, para que lo entienda todo el mundo, incluso las personas que tienen dificultades auditivas, está a un ritmo de voz un poquito más lento de lo que nosotros diríamos. Entonces, yo, por ejemplo, lo tengo subido al 110, 120 para que no sepa lo que va a decir antes de que lo diga. Pero cuando una web o un portal está mal hecho su voiceover, entonces es terrible, porque es un parlanchín que no suelta y que va diciendo cosas incongruentes, pero no calla tampoco. No, es horrible. Y te das cuenta de cómo está estructurada la página web, porque de repente empezaba y decía, corazón, 3 puntos, salto página, y yo digo, ¿pero qué te está leyendo? Campo de texto. Y luego el orden, porque hablamos del orden del foco, pero el orden también, que nos esté leyendo las cosas, va relacionado con la arquitectura que tú le hayas planteado o que desde desarrollo lo hayan planteado. Y claro, si de repente, creo que by default las modales saltaban a la X, el otro día que estábamos auditando, claro, si de repente no te ha pasado por todo el content o el body de la modal, se te va el botón, es como, vale, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué había, no? Eso es un muy buen ejemplo. El focus trap es buenísimo, porque cuando tú abres una modal, el focus se tiene que mantener dentro de la modal. Pero hay muchos portales en los que ya ni siquiera una vez abres la modal el foco está en la modal. Igual sigue por la web. O sea, por ahí, madre mía. O igual algunos que estás navegando por la modal pero se pierde y se va a la web. Entonces, ese es un error muy común de los portales que tenemos. ¿Has hablado de plugins? ¿Hay alguno que recomiendes especialmente o que uses? Más que plugin, justo el otro día en una charla dijeron de Contrast Grid, simplemente para poner todos los tokens que tengas dentro de tu aplicación y te genera contraste de todos a la vez. Entonces te puede decir la combinación de X con X no funciona. Entonces eso está bien para ya directamente poder documentarlo. No puedes poner este token sobre este o hay que cambiar los valores directamente. Para mí ese por ahora es el que más estoy utilizando. Es que el resto, por ejemplo, tanto arquitectura o hablando, por ejemplo, con stakeholders, que lo primero que te dicen es, vale, pero necesito que me crees como una estructura que yo pueda aplicar a todos los productos. Y yo, a ver, justo que lo decía, el tema de navegación, tienes que ir página por página indicando cuál va a ser el orden de lectura de una página. Digo, y eso no te puedo crear yo una estructura, te puedo dar como máximo pues cualquier recurso que haya en Figma Community con algunos tags que te digan, pues haz un circulito aquí a este elemento y le pones el primero, este es el segundo, este tal. Pero eso es lo máximo que te puedo hacer, es como la estructura más genérica, es algo personalizable de cada pantalla. Y eso a veces es algo como que cuesta entender, decir, no, ya colores y ya está, y listo. Digo, no. Igual que los iconos te dicen, no, pero tú méteme aquí el meta y ya está. Y digo, no, es que el corazón puede ser aquí me gusta, aquí puede ser guardado, aquí puede ser lo que sea. Y tiene que tener una oración, es que lo que decíamos, no puedes leer una página, corazón, me gusta, guardo. Y digo, pues me parece que estoy hablando con un tonto. Y eso es en todas las aplicaciones y en todas las webs. Es que es, yo creo que partimos de una base, la que en el mundo web, o sea, estaba la mala práctica de todos son divs. Sí, exacto. Ya Entonces, luego ya se empezó a trabajar hace un tiempo utilicemos los tags semánticos para que los parseadores de robótica y tal, pues estén bien, pero ha llegado un punto en el que esto ha llegado de golpe y llegamos con un legacy en el que el universo de los divs, ¿no? Entonces, es como que queremos llegar a esa cota, pero ¿cuál es el background? O sea, ¿de dónde venimos? Exacto. ¿En qué momento es la pesadilla de los divs, porque cuando pones a mirar es como las cajas infinitas unas detrás de la otra. Es como si te vas a Figma y ves frame 3480 y no sé qué. Falta mucha formación porque ha sido un proceso. Hay muchas personas que se han metido tanto al mundo del diseño como al desarrollo de una forma práctica, ¿no? Sí. Sin tener una base de conocimientos. De arquitectura. O sea, no, y además trabajando aislados. Entonces, todo lo que haces vale porque mientras se vea, funciona. Tal cual. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que falta esa parte core de formación de qué hace una site, qué hace un tag, yo qué sé, cualquiera de los nuevos que han salido ahora, ¿no? Y el por qué, claro, trabajando aislado
y sin conocimientos de base, eso no llega nunca. No, 100%. Y sin embargo, la normativa esta viene a decir, bueno, pero para el 28 de junio de 2025 es inminente que tienen que estar todos los portales, no solo cumpliendo con los criterios semánticos, sino además accesibles. Yo, bueno, no sé cómo de estrictos van a ponerse el cuerpo, el organismo regulador, pero de base, si un día se ponen muy estrictos, va a ser un completo desastre. A ver, yo he de decir que muy estrictos creo que tampoco. No, yo creo que porque los organismos públicos se supone que ya tienen que ser... Claro, pero tendrían que serlo, y tú te metes a algunas paginitas de organismo público y muy accesibles no son. Pero juegan también con el papel este de decir, no voy a hacer mi producto accesible, pero sí que le puedo poner una API, sí que le puedo poner un plugin extra que sí que me haga accesible. Entonces, a veces te ponen ya... Pues, los overlay, muerte a los overlay. Entonces, te pueden poner cualquier cosa y te dicen, no, ya está, ya le cambié los colores, ya le pongo aquí ChatGPT que me esté narrando lo que aparezca en la pantalla y ya pasa. Entonces, no sé cuál va a ser, es que va a ser hecha la ley, hecha la trampa. Yo creo que van a poner como unos mínimos y que la gente va a decir, bueno, pues esto, pues yo te hago esto. O sea, todo lo que sea mínimo para llegar a tiempo, porque es que una página del gobierno, o sea, no vas a decir tú cómo van a llegar con todo lo que hay. O sea, si para encontrar una cosa estoy 3 semanas y digo, no puedo, o sea, me da un... Por eso digo que muy estrictos no, porque ya a día de hoy tienen que serlo. Y me da a mí que, bueno, no sé, no trabajo ni conozco a nadie que trabaje en el gobierno, pero no sé cómo van las multas por ahí. Es que no sé quién va a ser el organismo regulador, porque esto en realidad es una directriz europea transpuesta a una ley española, pero viene de Europa. Entonces, capaz que el organismo regulador sea desde Europa o capaz que no, que sea desde el Estado, que haya algún organismo ya existente que se encargue de esto, ¿no? Bueno, igual... va a ser como Hacienda, ¿sabes? Les llega la notificación de que no han pasado, que alguien se ha quedado bloqueado y dicen, vale, pues multa. Se llega suscrito o que una persona ha estado mucho tiempo en una página sin poder realizar la acción y dice, uy, aquí hay algún problema. Entonces les llega la notificación. Queremos cazar a este, vamos a buscar a cualquier cosa. ¿Cuál es el rabbit hole? Aquí, pues venga. Igual creo que hay una cosa que en Estados Unidos los usuarios tienen mucha voz, o sea, ponen demandas a tutiplén y creo que es algo que falta aquí, ¿no? Y claro, culturalmente no es algo, y creo que a la que empiece a haber en vigor esta ley, cuando los usuarios sean conscientes, si es que no lo son ya, de que tienen esos derechos y de que existen unas leyes muy estrictas al respecto, a lo mejor a la que empiezan a haber esas denuncias, las multas empiezan a correr un poquito más. Claro. No lo sé. Es que Beta sabía, además, cuando hablas de accesibilidad, por ejemplo, el tema de inclusión nunca se habla, hablamos de colores y tal, pero una página que sea inclusiva, que tenga todos los textos y tal, ¿cómo se va a encontrar el equilibrio con que sea inclusiva y que sea de posicionamiento SEO? Y es una de las cosas que hablaba mucho cuando trabajaba en Más Móvil, porque o sea, era como un proceso muy largo en el que elaborábamos el texto, luego pasaba por un médico para que, por ejemplo, la aplicación médica, para que todo estuviera pues, correctamente, luego pasaba por content writing, luego pasaba por negocio, entonces en negocio se rompían la mitad de las palabras. O sea, había muchas palabras que son inclusivas, pero no posicionan. Posicionan, da dinero, vamos lo primero. Es inclusivo, pero no posiciona, va para abajo. Entonces, ¿cómo mides también una página que sea inclusiva, pero cada vez esté bien posicionada? Es una cosa de las que creo que menos se va a hablar en el tema de accesibilidad. Es el capítulo 4, ¿no? De la normativa, que habla sobre los labels que sean con una semántica comprensible. Exacto, sería como menos que sea comprensible, pero ya no que sea inclusiva. A lo mejor que se pueda entender creo que no es el mismo. tema de inclusividad no esté. Es como muy complejo, ese tema a veces no se deja como en el tintero, que creo que va a ser como lo último, como siempre. Pero, ¿cómo lo puedes medir? Que una página sea inclusiva. O sea, con localización, a lo mejor, que te puedan decir que lo que esté bien en este país no esté bien en otro, pero claro, es tampoco... Sí, pero ¿cómo lo traqueas luego en tu producto? Tienes que tener como unas keys. Exacto. Y en base a esas keys puedas detectar dónde están esas palabras por si tienes que cambiarlas. Pero si no tienes esa estructura montada, eso... Y las palabras a lo mejor cambian, depende de dónde las coloques, son inclusivas o no son inclusivas. Es que es muy complejo, la verdad. Hay que hacerlo más difícil. En cuanto a documentación, sí que es documenta hoy, lo agradecerás mañana, esto es así, pero sí que es verdad que, claro, no llegas y primero lo que tienes que hacer es entregar que esos componentes sean accesibles, que cumplan y luego ya lo documentas. Que para quien tuviese que empezar, ¿qué bases, o sea, le dirías que tendría que tener en cuenta?
pues creo que una de las primeras cosas, sobre todo cuando estás creando todos los componentes, que no es accesible la página y tal, vas a encontrar un montón de recursos en Internet. Entonces, primero de todo, no los tires. O sea, ese tiempo que estás invirtiendo en que todo tenga una estructura, métetelo en un Notion, métetelo en alguna parte en la que tú pongas este link me está hablando de tal. Para que luego cuando tengas que empezar a documentar, no documentes nunca desde cero, siempre con todo el trabajo que ya has hecho, la búsqueda anterior. Y luego intentar dividirlo pues, en fragmentos, es decir, si lo más importante ahora son las area labels, pues directamente me creas una estructura que sea pues directamente de area labels, que es cómo tiene que ir nombrado cada una de las etiquetas dentro de ese componente. Otro, pues que sea pues de navegación por keyword. Cada uno, todas las specs que vayas a necesitar. Pero lo que decíamos antes, primero crearte una checklist como una estructura y luego aplícasela a cada uno de los componentes. Estoy ya buscando también, que bueno, justamente la he visto bastante, la página esta de w3.org, que te aparecen todos los componentes y dentro de cada componente pues te aparece todo bien estructurado. Entonces ya cuando tienes que hacer un componente simplemente lo vas a buscar, ves qué keywords están utilizando, qué estructura e intentas, pues como siempre, buscar diferentes design systems, hacer un mejunje que encaje con la estructura que vas a seguir y aplicarla dentro de tu producto. Pero la verdad que hay un montón de información en cuanto a accesibilidad y que no tienes que empezar desde cero, pero todo el mundo dice, ¿por dónde empiezo? Digo, léete lo que están haciendo otras personas, empresas que ya lo han implementado y que les funciona. Y intentar hacer el mejunje y adaptarlo a tu producto. El mismo componente en el que estás. Exacto. Como lo han desarrollado otros. Importante cómo lo tienen. Yo hablo de la parte del desarrollador, qué estructura siguen, exacto, qué patrones o complejidades se han podido encontrar. Porque una de las cosas que, por ejemplo, hablamos con stakeholder es, no, Marta, coge este componente y pone exactamente los mismos keywords. Y digo, espérate, que en desarrollo están utilizando otros completamente distintos y no se van a solapar, o sea, qué es lo que estáis utilizando. Y luego ya, pues, oye, podemos coger cosas que están utilizando para navegar en las listas, en las tablas, perfecto, pues utilizamos la misma navegación. Que hay algunas specs o algunas propiedades extra, pues vamos a ver cuál podemos utilizar, que no estén solapando a otras, porque también lo que decíamos, o sea, si cada producto está trabajando de forma, al final, sola, si utilizas un keyword para una cosa y te pasas a otro producto y pues ese keyword hace otra cosa, ya estás fastidiando al usuario. O sea, al final, pues a lo mejor crear un glosario que fueran de todos los comandos para ver que no se solape, pero al menos los más globales, a copiar, moverse, ir atrás, que eso fuera genérico, y luego algo que ya sea más específico de cada producto. Pero eso del glosario mola, no lo había pensado. Eso está guay. Eso es para los glosarios. Todo lo que sepa crear un diccionario, vamos a crear un diccionario. No, pero claro, es como al menos tienes como una esquemita. Por ejemplo, Diego de Motor, lo que tienes un glosario a nivel de los tokens, dónde se usan y para qué, ¿no? Porque nosotros tenemos el modelo semántico, ¿no? Que es para las 3 plataformas. Entonces, pero es versión eso, pero con accesibilidad. Sí, pero hay un detalle, y es que el glosario de shortcuts, no, pero tiene que contemplarse por sistema operativo, porque es distinto. Vale, cada uno. Bueno, pues y por contexto, también hay que tener en cuenta el contexto de uso. Por eso creo que lo que ayuda mucho en la documentación son los do's and don'ts, ¿no? Es decir, vale, ya te he dicho cómo funciona todo y ahora te hago un resumen, vale, esto sí, esto no. Y es lo que... Tuvimos esto cuando estuvimos investigando el típico search, que es el command key, sí. Se te abre. Pero en Windows es distinto, es Windows barra, me parece, o algo así. Sí, es todo al revés. Entonces, ya me he dado cuenta con eso que que tienes que tener todos los servicios, porque el sistema operativo, los shortcuts son distintos. Lo general, creas 3 tabs y cada uno para un sistema. Y así lo tienes todo focalizado, porque es complicadísimo. Si te pasas de lo típico que te compras un iPhone y tenías Android y dices, no sé cómo funciona. Es que además estamos hablando mucho de web, pero es que todo esto también se tiene que traducir a app. Sí. Yo creo que eso cualquier contenido digital. Estoy leyendo el estándar último. Y creo que incluye incluso newsletters que envíen a nivel de marketing y demás. Tienen que cumplir el criterio. Ahí es. Ahí se lo come marketing o se lo come también el design system. Ahí ya también. Depende, si está utilizando tus elementos, sí. Claro, que lo que suele pasar es que cuando son emails de newsletter no los coge, sino que los moquea. Porque al menos por la experiencia que yo tengo, moquea los elementos del sistema porque al final no tienen la capacidad de poder embeber los componentes al uso porque son tecnologías diferentes. Y entonces ahí se salvaría el sistema de diseño. Normalmente los mails son con un HTML muy simple y el tema de navegación por teclado hay muchas cosas que ya están. Habría que cuidar los colores, pero el tema de navegación por teclados, links, cosas así, ya se hace automático. Sí, pero me refiero a que lo que viene del propiamente el botón hecho, si lo moqueas bien para montar la newsletter,
o el típico email de recibir alertas de X, no embebe el componente al uso, sino que, vale, pues veo que los corner radios son así, que usa este color y este estilo de... Sí, ya, se queda ahí. Y entonces ahí es cuando seguramente en ese proceso se pierde información. A veces utilizan, que eso lo he visto más de una vez, que dentro de la newsletter te meten una imagen con texto y se quedan tan... Entonces, y dices, ¿y esto quién lo lee? Y ni tan siquiera me has puesto ni un alto, no me has puesto nada, o sea, te lo mete y tú, genial. Y abres la newsletter y dices, no hay nada, o sea, no puedo escuchar nada, no puedo ver absolutamente nada, o sea, que todo lo que sean imágenes con texto. Bueno, pero esto pasa mucho en las páginas de eventos, porque hay un proyecto que les hago hacer en una de las escuelas, es que hagan un evento, ¿no? Porque así les obligas a pensar en cómo tiene que ser la estructura de la web, si dura varios días, si tienen que seleccionar artistas por categorías, da igual el evento que sea, salen temas muy bizarros. Y claro, lo primero que les hago es hacer un análisis de lo que está pasando ahí fuera. Porque las imágenes tal, y le digo, vale, este cartel es un JPG. O sea, tú haces inspeccionar, botón derecho, y es un JPG. Y se ve en mobile y no se ve nada. Y luego el alt ya ni hablemos. Nada. Pero es que todo esto luego les va a venir igual, también entiendo. Yo tengo curiosidad por ver cómo va a ser. En 6 meses. Sí, no queda mucho. No queda... Lo que nos viene encima. No, lo bueno de esto es que seguimos teniendo curro. Sí, no, va a un escenario ideal, porque has hablado antes, esto fuera de pantalla, que tienes un campo yermo, donde ahora tienes que empezar desde cero. Estoy muy contenta porque al final voy a tener un equipo de frontends, que eso es algo que, bueno, pues llevo queriendo al menos un año y tengo muchísimas ganas, porque es todo, o sea, está construido, al menos el UX, pero está construido por un equipo de producto, entonces hay muchas cosas que hay que cambiar y tal, pero llego en que no hay nada de accesibilidad aplicada, entonces, bueno, al final voy a estar yo sola, vuelvo otra vez como cuando empecé, que estabas tú sola haciendo absolutamente todo, pues vuelvo otra vez un pasito para atrás o para adelante y tengo ganas de ver cómo hacerlo todo. ¿Has podido hablar o conocer con el equipo de desarrollo? Muy poco. O sea, tienen como muchas ganas de que haya alguien en Design System y eso mola mucho de entrar en una empresa y que te digan, oye, bueno, o sea, quiero aprender. De hecho, lo primero que me dijo es, Marta, si tienes tiempo, por favor, ayúdame porque me gustaría en plan aprender. Digo, pues ahora también te toca aprender, bueno, ayudarme a mí. En la oferta, esto es curiosidad, sí. En la oferta aparecía la palabra accesibilidad. Sí que aparecía. Porque en la descripción sí que había. Últimamente estoy viendo muchas. Sí, no, pero porque se va a ser el topic del año. De hecho, fue como en la primera entrevista lo típico que empiezas a preguntar, oye, pues, ¿cuál sería el perfil ideal si yo entrara a la empresa? ¿Qué es lo que estáis buscando? Y fue hincapié muchísimo en el tema de accesibilidad. De hecho, coges ese keyword y lo repites en todas las entrevistas, dando muchísima visibilidad a eso porque le dan como mucho foco. Al final es el año que dices, bueno, ¿y cómo lo harías tal? Y una de las cosas que tenía mucho hincapié, sobre todo cuando ves el producto, te fijas en los espacios. Una de las cosas que les da como más así es que suele pasar mucho que tú das un producto pues, a alguien del equipo y dices, vale, pues tengo un layout. Pero muchas veces da igual el espaciado entre los textos o el espaciado entre un borde y tal, nunca se cumple. O sea, no hay como una documentación en cuanto a tema de espacios. De hecho, el tema de tokenizar espacios a veces es lo que últimos que se deja para el final. Entonces, una de las cosas que más hice hincapié es vamos a tokenizar el tema de espacios, tal, no sé qué. Y encontré, bueno, y aquí ya desviándome, la nomenclatura de tokens que estaba muy chula, que era en plan, pues, desde el border, en plan, border to text o border to element o space between elements. Entonces les decía, si creamos una estructura de tokens, luego todo el resto lo vamos a poder hacer accesible muchísimo más rápido. En plan, si algo aumenta de tamaño, está todos los márgenes bien estructurados, entonces si se rompe algo ya sabemos por dónde ir. Y entonces es algo que les gustó mucho, el hecho de poder crear una estructura de espacios y que todo se vea absolutamente igual. Y que al final pues se va también para accesibilidad. Bueno, al final aquí es como la música de ritmo. Si consigues que haya una estructura definida con espacios. Nosotros creo que usamos tallas para eso. Sí, pero la semántica está bien. Estaba chula. O sea, era como al final, a veces utilizaban como esa base, entonces decían, pues border to text, medium. Entonces, dependiendo de cuál era, pues tenía más large, medium y más pequeño. Pero ya les estabas como ya diciendo, porque al final tampoco hay tantos elementos en el sistema. Entonces, pues para textos pequeños, ¿qué es pequeño? Pues tipografía entre tanto y tanto. Entonces me gustaba mucho cómo lo tenían. Y eso es una de las cosas que más tengo ganas. Entonces, con la bombillita. Yo estaba pensando, voy a empezar a hacer esto y tal. Qué bien. Yo algún día tengo que ver tu Notion. Creo que fue Bea, ¿no? Que dijo que no había visto a nadie tan ordenado. Sí. Yo creo que no lo tengo tan así. He visto algunos que son muy, muy locuras, pero es verdad que a lo mejor desde el año pasado también de hacer pues a lo mejor algún podcast o evento tal, que empecé a traquearlo y digo,
ay, este año he hecho como mi rap del Design System y digo, guau, es que al final si no lo escribes, no eres consciente de todo lo que has hecho en un año. Y me molaba mucho decir, guau, he hecho tantas cosas este año, tal, y dices, ay, pues, me doy una palmadita, pero mola que, pues, de verlo y decir, oye, pues mira todo lo que he conseguido al salir de la empresa, una vez pues que me pedían hacer un offboarding, ¿vale? Que pues había hecho offboarding, pero que era a lo mejor de 2 páginas. Claro, estando 3 años en una empresa, mi offboarding ha sido de 25 páginas. O sea, ha sido un offboarding hiper ultra mega largo. Pero me ha gustado un montón porque digo, ha sido un resumen de todo lo que he hecho en 3 años. Y digo, wow, lo que hemos hecho en 3 años. O sea, además de la última reunión que tuvimos, era como, bueno, vamos a contar anécdotas de qué ha pasado. Y digo, es que parece que ya ha pasado como 10 años y solo han pasado 3 y todo lo que hemos vivido, tanto de offsite, tanto de cosas de componentes, de crear absolutamente todo desde cero, de que no había documentación y este año ya tenemos documentados todos los componentes, como, wow, o sea, hacer este resumen y ver lo que has hecho y dices, qué chulo, o sea, mola, creo que lo recomiendo absolutamente a todo el mundo. Empezar a apuntar en plan, ¿qué hemos hecho este año? Ahora que acabamos el año, ya para el que viene. Exacto, para demostrar los KPIs del Design System, que tan difícil es, pues dices, mira, este año se me ha hecho eso me ha mucho. Sí, que luego está la frase típica que te dicen, bueno, ¿y cómo demuestras la entrega de valor continuo con tu Design System, ¿no? Si empiezas a dar una listita de todo lo que has ido entregando. Y de hecho, había una parte que no teníamos en cuenta, que era que creamos al final un Design System para alguien, pero ¿y el Design System del Design System? Es decir, ¿dónde está la estructura de cuáles son los templates que tienes que utilizar pues, para comunicar una release en Slack, que no es la misma que utilizamos en Figma, que no es la misma que utilizamos en Supernova, cada una pues estructurada dependiendo del formato de cada uno de ellos, y toda esta información yo la tenía guardada pero literalmente en mi cabeza. Entonces dije, escúchame, esto hay que bajarlo porque esto alguien lo tiene que hacer exactamente igual. Y claro. digo, ¿cuánta información? Y guardas esto en la cabeza para ponerla escrita ahí. Digo, es que hay un montón de cosas, o sea, de cómo documentar, de cómo crear los componentes, de toda la estructura que tienen que tener los componentes, de cómo hacer una release, absolutamente todo está ahí, los templates. Y la parte de desarrollo de cómo se hace un cambio, exacto, cómo tienes que pedir una issue, incluso la integración continua, que hay mucha gente que esa parte la desconoce, ¿no? Que salga directo a producción o que pase en un staging. Nosotros lo tenemos templatizado, es decir, a la hora de documentar tenemos un template para que sepa cómo es un sota caballo rey de todo lo que tiene que completar. Habrá bloques que quitará y pondrá. Tenemos la checklist, tenemos cómo crear las solicitudes al equipo, cómo hacer, si es una measure, si es una request, con el reflejo en cuanto a desarrollo es lo del ship show ask, ¿no? Y cómo lo comunicamos en los canales de Slack, también hay una template para comunicar. ¿Y todo eso dónde lo documentáis? ¿No? Lo tenemos en el Playbook. En el Playbook, pero no lo tenéis en el mismo espacio donde está todo el tema de documentación de Design System. Es que tenemos un Playbook a nivel de equipo. Vale, y luego lo tenéis y luego está el Playbook del sistema de diseño. Vale. O sea, los ways of working del equipo y luego está lo que es el sistema de diseño. No, eso está súper bien. Y luego en la parte de desarrollo además hay otro proyecto de agreements que ya no es solo del Design System, sino que también son globales, pero hay una parte dedicada al Design System. Eso está súper bien. Yo no quiero guardar el rollo, pero yo me iría a comer, ¿eh? Ya va recién esto. No sé a qué hora sale esto, pero estamos. Sí, yo creo que ya nos toca. Ha estado genial, Marta. Ha estado guay. Y además súper improvisado, porque fue en plan, Marta me escribió y me dijo, oye, que voy a Barcelona, me paso a veros. Y yo, ¿y si grabamos algo improvisado? Y ella, pues yo me apunto a Bombardeo. Y yo, pues genial. Y toda accesibilidad, vamos, que está. Sí, nos va a dar. Y seguiremos charlando a ver qué tal. ¿Cómo evolucionando? Sí, igual un consejito, porque nos queda trabajo. Nos queda muchísimo. Sí. No nos vamos a aburrir este año. No, viene. Pero eso está guay, porque al final surgen más posiciones, sobre todo en el tema de Design System, que otra cosa que nos están pidiendo más también es tema de flexibilidad. Que no sé si es bueno o si es malo. Bueno y malo por los dos. ¿Alguna recomendación para cerrar en cuanto a formación o algún recursito para quien quiera ponerse al día con esto? Yo creo que el curso que has hecho tú, que has hecho antes de Lorena, porque además aparte de haberlo hecho tú también lo ha hecho Bea. Y sí, estábamos en la misma edición. Sí, de hecho. Me lo ha recomendado muchísimo. Y ahora mismo es lo que más hay, así que aprender a tope. Y si no, siempre lo digo, documentación. O sea, cuando a veces me dicen, ¿cómo empiezo a aprender de Design System? Léete la documentación de otros Design Systems. Léete componente por componente, qué significa cada uno de ellos, cómo se utiliza y toda la parte de accesibilidad. Y al final, automáticamente, simplemente consumiendo eso, ya lo empiezas a autopensar. Bueno, si este tiene este area level, vale, pues este también lo tiene que tener. Entonces, simplemente repitiendo un patrón, al final te lo acabas aprendiendo.
hay alguno que tiene muy bien trabajado la accesibilidad. Siempre nosotros usamos Radix en el global, pero React Aria de los de Adobe también está muy bien hecho para cuidar eso. Ahora han sacado una versión nueva en Chakra que usa por debajo un hook, un sistema de hooks que está hecho con... no me sale nunca el nombre. Thot es otra cosa. No me acuerdo. Pero que también trabaja todas las... Sí, de hecho el otro día estuvimos viendo lo de Chakra. Y este también está muy bien hecho. Y si vas comparando entre esos tres, aparte, Radix, por ejemplo, trabaja un apartado de su documentación para accesibilidad. Y luego creo que se llama component.gallery, que también tiene todos los componentes. Exacto. Pues el de W3 es exactamente igual, pero solo habla de allí también hay apartado de accesibilidad. Si vas comparando unos con otros, al final sacas un mínimo con un múltiplo. Exacto, y ya está ahí para adelante. Con la documentación es que se puede hacer muchísimo. A veces que en general como que lo ponemos en el suelo, la documentación, y digo, ¿tú sabes lo que puedes sacar ahí? Bueno, pero que la gente sepa que está eso ahí también, porque a veces te pegas un currazo con la documentación. No, sí, pero no se lo lee ni Peter. Nosotros empezamos a traquear cuánta gente entraba y al final lloramos bastante. Es que esto pasa, es la realidad. Sí, mejor no mirar. Al final pones muchos esfuerzos, te curras una documentación y dices, vale, ¿cuánta gente ha entrado aquí? O la gente te pregunta y es como, nosotros lo que hacemos es dirigir ahí o incluso video tips o video píldoras, porque cuando alguien te vuelve a preguntar es como, eso es lo mejor. Yo creo que al final la documentación es más para nosotros, ¿vale? Es decir, cuando alguien te vuelve a preguntar es pum. Ya, pero tú te lo has currado y piensas, que esto lo va a ser súper útil. Y la realidad es que luego no... Hay que apuntar a eso, porque claro. pones a webs, por ejemplo, dices, no, usamos un framework de no sé qué, que es el último que ha salido y tal, y luego dices, el 90% de los sitios no usan nada y el 5% mayoritario que usa algo está usando WordPress por detrás. O sea, en realidad estamos hablando de ese nicho de que está buscando la excelencia y de tal, pero no por ello que hay que atender. Yo creo que el ideal es al donde tenemos que apuntar. Total. Bueno, nos vamos a ir a comer. Marta, muchísimas gracias por sumarte y que nada, vuelve cuando quieras. Mil gracias. Super. ¿Ahora qué? A ver si nos sale a la vez. Venga. Bueno, yo creo que tú